Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto conversatorio virtual de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York. Yo me llamo Irma Gallo y agradezco mucho al doctor José Higuera López, quien es el director de la feria y del Mexican Studies Institute, por este espacio. También, por supuesto, a Deyanira Álvarez Cárdenas, coordinadora general de la feria. Yo le doy la bienvenida a la doctora Isabel Domínguez. Me da mucho gusto que esté aquí con nosotros, que tiene muchas iniciativas muy interesantes de las cuales vamos a platicar, entre ellas Small Books. Pero primero, bienvenida Isabel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien. Es un placer estar aquí contigo, Irma, y platicar y charlar un poco sobre, pues, la literatura y sobre algunas de las iniciativas. Ay, al contrario, de verdad que para mí en lo personal y para la feria como institución, el tener la oportunidad de tenerte aquí, pues nos llena de emoción. Oye, hay muchísimos temas de los cuales quisiera hablar contigo, pero me gustaría que empezáramos a hablar por Small Books, ya que lo mencioné, el trabajo que haces con esta editorial. Y la primera pregunta, la pregunta obligada sería, ¿por qué una editorial especializada en relato corto, Isabel? Sí, creo que o sea, la respuesta tiene dos diferentes niveles. Uno que es, digamos, el más comercial y pensando en el mercado de las editoriales independientes y ahora mismo explico a qué me refiero con esto, y el otro es un poco también de pensando en la teoría literaria y pensando un poco también en la vida y en los ritmos de los consumidores de literatura de hoy en día. Por supuesto, esto es todo basado en la intuición de las tres mujeres que estamos detrás de Small Book, pero bueno, me gustaría pensar que es una intuición informada. Y con esto me refiero, en primer lugar, a que cuando decidimos abrir una editorial, Small Books, pensamos, necesitamos algo que la distinga de las otras muchas editoriales independientes que han nacido y están haciendo y que son, por supuesto, proyectos hermosos y hay mucho trabajo detrás de todos estos proyectos y pensamos, ¿qué podemos hacer que Small Books ofrezca algo diferente? Entonces pensamos, por supuesto, y de esto podemos hablar también, pensamos muy bien en el papel de la editorial como lugar para traer voces que generalmente no son escuchadas, pero pensamos también en la idea de género literario, ¿no? Y dijimos, juguemos también un poco con el género y con el formato. Y se nos ocurrió el relato corto, precisamente porque, como comentamos en su momento, es un formato, un género que no está tan reconocido muchas veces por las editoriales, no por la tradición literaria, que por supuesto sí está reconocidísimo, obviamente. Entonces, por ahí se nos ocurrió. Y luego empezamos a pensar, justo las tres mujeres que estamos detrás de Small Books, somos, bueno, yo, Raquel López, que vive en Barcelona, y Carlota Rangel, que vive aquí en Nueva York, que es mexicana, pues las tres tenemos otro trabajo paralelo. Entonces, se nos vino encima la idea del hustling, de siempre varios trabajos al mismo tiempo, muchas cosas que hacer, poco tiempo para leer, poco tiempo para consumir cultura. Y entonces empezamos a pensar también en esta idea de, bueno, de repente leer un texto de 20 páginas no quita peso literario a la experiencia de la literatura y se acopla un poco a las vidas de muchos de los consumidores de hoy en día. Y pues por ahí. Fíjate que justo como que me ganaste la pregunta, pero me encanta porque esto quiere decir que estamos sintonizadas en esto, porque te iba a decir que muchas editoriales no apuestan por el relato corto y a mí me parece muy lógico esto que dices de que el tiempo en nuestras sociedades modernas, el tiempo para consumir cultura cada vez es más breve. Cada vez tenemos, bueno, el tiempo para cualquier cosa, ¿eh? Hasta para tomarse un café, ¿no? Es cada vez más breve. Y en ese sentido, dijiste, todas tenemos otros trabajos, pero ¿cuál es la apuesta económica? Porque también supongo que debe de haber alguna manera de que Small Books sea pues sustentable también, ¿no? ¿Cuál es la apuesta de ustedes? ¿Será sustentable? ¿Ya lo es? ¿Cómo manejan esta situación que es todo un tema, ¿no? Uy, sí. Bueno, justo estamos dando los primeros pasos. Es decir, ojalá tuviese una respuesta definitiva y poder decirte somos sustentables.
Lo que puedo decir es que de momento, lo cual nos pareció, fue una aventura en sí misma, hicimos un Kickstarter para recopilar dinero para cubrir los primeros gastos. Y bueno, y eso fue toda una aventura y fue súper interesante porque escuchamos voces que decían, si no tienes la economía para empezar una empresa, una compañía, no deberías hacerlo. Imagínate que es, y es una idea súper interesante de pensar, muy clasista por otro lado, ¿no? Es decir, porque entonces, ¿quiénes abrirían compañías? ¿Quiénes empezarían nuevos proyectos? Pues la gente con dinero. Pero en realidad tuvimos muy buen apoyo, conseguimos cerrar el Kickstarter. Bueno, mucha gente entonces, quiero decir que ya ha comprado el libro de antemano y le llegará en los próximos meses y por lo tanto, de momento, no ha sido un gran peso económico para ninguna de las tres, lo cual, pues, te podrás imaginar, es una maravilla. Eh, y la idea es, en realidad, los tres primeros textos que vamos a sacar, estamos bien contentas con ellos. Uno es el de Lotería Mexicana, de un autor mexicano que se llama Roberto Wong, que vive en Barcelona y que personalmente admiro muchísimo. Y después hemos conseguido adquirir los derechos para dos textos que han tenido bastante éxito aquí en Estados Unidos. Los vamos a traducir al español y estos dos en concreto los vamos a distribuir primero en España y si va lo suficientemente bien compraremos los derechos para distribuirlos en Estados Unidos en español y justamente creemos que eso nos va a dar como un empuje importante en España para después poder seguir encontrando autores originales en español y publicarlos aquí también en Estados Unidos. Pero digamos que de alguna manera queremos que el apoyo económico entre a partir de algunos textos que creemos que pueden funcionar bien. Este también es un reto, me imagino, Isabel, el publicar en español en Estados Unidos. ¿Por qué decidieron? Bueno, supongo que porque las tres son hablantes originarias nativas del español, pero ¿cómo es que ustedes llegan a la conclusión de decir, bueno, estamos en Nueva York, excepto la compañera que está en Barcelona, pero bueno, ustedes dos están en Nueva York y dicen, vamos a publicar en español? O sea, qué valientes, ¿no? ¿Cómo lo deciden? Wow, es que es súper interesante esa cuestión porque en la práctica es de ser súper valiente y en la teoría siento que no debería de serlo, teniendo en cuenta la gran cantidad de hablantes de español que hay en Estados Unidos y la gran cantidad de lectores de español que hay en Estados Unidos. Sin embargo, y esta es una cuestión súper interesante que hablábamos en una reunión justo en la que había editores, dueños de librerías aquí en Nueva York, y hablábamos de qué difícil es establecer ese centro literario de español en Estados Unidos y que se haga sólido y que se haga sustentable como lo es el del inglés, cuando la cantidad de lectores de español sigue y sigue y sigue creciendo. Debería ser ya un mercado bien sólido y seguro para autores, para editores, para librerías, y no lo es. Sigue siendo como muy disperso, como no es débil la palabra que busco, es como precario de alguna manera. Entonces, definitivamente la idea de publicar en español es que es casi un paso orgánico. Eh, Hablas en español, vives en Estados Unidos, quieres leer en español. Está muy bien leer en inglés y está muy bien leer en traducción, pero seguro también quieres acceder a las voces que están publicando en español. Y ojalá que pues, tanto esta editorial o como en general el mercado en español en Estados Unidos consiga afianzarse de una manera mucho más sólida y segura. Sí, ojalá que sí, es súper necesario. Bueno, y esto es uno de los trabajos también de la Feria Mm. Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York. Oye, hace un mes casi conversamos con Ulises González, el director de Los Bárbaros, y yo sé que tú editaste un número especial de Los Bárbaros que tiene que ver, pues es la edición queer de Los Bárbaros, y me gustaría mucho que me hablaras de este número primero y también de la comunidad LGBT que vive, que escribe en Nueva York, y si tú te sientes parte de esta comunidad, si, cómo vive esta comunidad
este proceso, por ejemplo, el de escribir, el de publicar, qué tanto escriben en español, qué tanto en inglés, etcétera, como un panorama que nos des, primero en relación a Los Bárbaros, al número que tú editaste. Sí, me da tantísimo gusto que poder hablar de Los Bárbaros porque es un proyecto que, bueno, además de increíble y que ha hecho grandísimas cosas por la literatura en español aquí en Nueva York, pues que además que le tengo especial cariño, ya que colaboré con Ulises desde el principio de Los Bárbaros. Y sí, había escrito algunos textos para algunos de los números y entonces Ulises me pidió que editase el número queer, que en lugar de Los Bárbaros se tituló Lox Bárbaros, ¿no? Para ser no binario. Y la verdad fue bien hermoso trabajar este número. He de decir que y fue como, también interesante cómo tuve que navegar la idea de literatura y o queer, eh, porque no fue, y digo, estoy segura de que hay miles y miles de escritores que se identifican como queer, que están escribiendo en español en Estados Unidos, en Nueva York, y de repente a lo mejor es un ejercicio que yo no he conseguido hacer de la manera más productiva, pero me falta ese network que conecte de una manera eh, más sólida a todos esos escritores que puedan generar una comunidad como mucho más fluida. Entonces, en su momento, cuando edité este número, tuve que renegociar qué significa queer y ser escritor queer. Y de alguna manera, y esto es un ejercicio obviamente que no pretendo teorizar con él, pero es un ejercicio que me funcionó a mí mucho y me gustó mucho el resultado, y es también no solo muchos de los autores, no muchos, algunos de los autores que están en ese número no se identifican personalmente como queer, sin embargo, por supuesto, en sus textos hay representación de personajes queer, que obviamente es un elemento imprescindible. La representación, necesitamos poder leernos y vernos en los personajes que leemos, sino también la idea de que los géneros literarios, construidos siempre desde la tradición y la canonización, vienen desde un lugar marcado por el patriarcado. Punto. Innegociable ese hecho. Y entonces también algunos de los autores lo que quisieron hacer es experimentar y romper un poco la binariez del género en sí. No impera esto en el número, es decir, hay, hay personajes y representación queer en el texto en sí, pero hay algunos de los textos que juegan un poco con la fluidez y la ruptura del binarismo en el propio texto. Y eso me pareció súper interesante y lo disfruté muchísimo del resultado. Oye, me interesa mucho esto que acabas de decir de la literatura en los cánones tradicionales patriarcales, totalmente, ¿no? Creados por el patriarcado y que se sigue escribiendo mucho así. Y entonces hablar de lo queer también en la representación, no solo de los personajes, como bien dices, sino también de los géneros. ¿Qué tanto a ti, además de este número que nos acabas de mencionar, que editaste, qué tanto te interesa seguir trabajando en esta línea? Bueno, me parece impre, imp, importantísimo, imprescindible, y además es algo que me interesa mucho. Como creo que mucha de la gente que trabaja en la literatura y que se dedica a la literatura, pues escribo de vez en cuando, al mismo tiempo edité este número, ahora tengo la editorial. Además, obviamente, en su momento hice un doctorado en literatura, es decir, en la manera en la que me acerco a la literatura, y digo esto, o sea, mucha gente que conozco aquí en Estados Unidos tiene esta misma experiencia, es muy plural, no es a través de no es de una sola manera, ¿no? Y esta idea de que la literatura tiene, y lo está haciendo, no quiero decir que no lo esté haciendo, pero que la literatura tiene que romper con el patriarcado, también tiene que ser plural, y me interesa muchísimo. Y como digo, no es solo a través de la representación. Por ejemplo, a mí me interesa muchísimo la literatura norteamericana contemporánea y sobre todo la literatura que nace o responde mucho a esta idea de identity politics. Y es interesante cómo cada vez más los personajes son inmigrantes o segunda generación o queer o personajes transexuales. Hay
cada vez hay más representación y sin embargo estos textos mantienen una estructura muy similar unos a otros, como muy restringido a cómo se lee la literatura contemporánea en Estados Unidos en el, digamos, esta segunda década del... Estamos ya en la tercera década, ¿no? Sí, Tercera, sí. de los 2000. Y entonces, como que esa idea de liberarse también de las cadenas de los géneros me parece bien interesante. No es que el relato corto sea una liberación de las cadenas de los géneros, porque como ya hemos dicho, el relato corto de hecho es uno de los géneros canónicos y una tradición, bueno, inmensa, ¿no? La transgresión de Small Books no es específicamente el relato corto, pero de repente, pues a lo mejor quitarle un poco de poder a la novela en sí, que amo las novelas, no voy a decir que no, pero quitarle un poco de poder o del centro, de repente es un ejercicio bien interesante. No, me imagino que sí, por supuesto. Fíjate, bueno, estamos en el mes del orgullo y Mm. obviamente pues sabemos que Nueva York es una de las ciudades más diversas del mundo y a la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Nueva York le interesa muchísimo el tema, tanto en lo literario, que es lo que acabamos de hablar, como en lo humano, en lo personal, en cómo nos representamos, en cómo nos vemos, en cómo pues hay que hablar todavía de la inclusión. No sé si tú también, además de tu trabajo literario, tienes algunos otros, digamos, trabajos que tengan que ver con la comunidad. No sé, tus estudiantes, por ejemplo, eres profesora. ¿Cómo ves ahí la temperatura, el ambiente en cuanto al tema de la inclusión, que es importantísimo? Sí, bueno, qué bueno que me digas eso porque me permite hablar de mi mes favorito del año, que es junio. Justo mi esposa y yo tenemos una broma en la que decimos que junio es casi que nuestro aniversario perpetuo porque celebramos, bueno, obviamente, claramente, en nuestro caso nos identificamos como lesbianas. Ser lesbiana se celebra todos los días del año. Sin embargo, sí, en junio, de hecho, celebramos casi todos los días en la calle. Es más, mañana ya es Brooklyn Pride y nosotras marchamos con nuestra liga de softball. O sea que sí es una actividad que llevamos a cabo diaria y es interesante porque como educadora no importa el contenido que yo pueda estar enseñando, puede ser literatura, puede ser justicia en la literatura, puede ser literatura española contemporánea, puede ser español. Ser gay, ser lesbiana es algo que va conmigo, es parte de quien soy como educadora y entra conmigo en el aula cada vez. Y no soy una profesora a la que le encante hablar de su vida privada, sin embargo, algo que todos mis estudiantes saben desde el día uno es que soy gay. Uh, por supuesto, más importante hoy que nunca, donde hay, bueno, pues estados en los que no se puede decir gay, es algo que yo llevo en la boca desde antes de Don't Say Gay, pero y más ahora, es algo que llevo siempre en la boca. Entonces, eh, bueno, creo que no puede ser considerado activismo, pero sí, bueno, pero sí es un poco como ese activismo personal, diario, ¿no? Ese esfuerzo diario de ayudar a la gente con la que convives. Y tanto en la universidad como en el instituto en el que doy clases, pues fui capaz de crear un grupo LGBT para que los estudiantes que se identifican como miembros de la comunidad puedan reunirse y hablamos. Y la verdad es un pequeño espacio en el que podemos respirar o recomendarnos películas o libros o esta temporada no ha salido ninguna película en la que los personajes sean queer. Ah, pues yo vi esta, perfecto, y tomamos notas. Pues un pequeño espacio de respiro. Qué importante, a mí me parece que eso es súper importante y sobre todo para los chicos que están creciendo apenas. Supongo que tus estudiantes son jóvenes, ¿no? Son mucho más jóvenes. Oye, ahorita que mencionaste de todos los tipos de clases, las materias, que tú das, que tú abordas, a mí me gustaría cerrar esta conversación con todo lo que has trabajado de la Tercera Guerra de los Balcanes en la novela contemporánea española. A mí eso se me hace súper interesante y me gustaría que nos comentaras un poco cómo fue este ejercicio. Tengo entendido que fue tu tesis doctoral, ¿verdad? Sí, sí, como una pequeña locura. Siempre pienso que
y esto lo empecé cuando era bien joven, pero cuando nos hacemos mayores a veces se nos mete algo en la cabeza y nos obsesionamos. Bueno, pues esa fui yo a mis 20 años. Leí un texto de Dubravka Ugresic para cuando estaba estudiando el máster, El Ministerio del Dolor. Me fascinó, me fascinó. Cualquier persona que vea esta conversación, por favor. Y no solo me fascinó el libro, sino que me obsesioné con Yugoslavia y la guerra de los Balcanes, los países que derivaron de la guerra, de la ruptura de Yugoslavia. Y como siempre, ¿no? Esta idea de crítica y autocrítica, empecé a pensar, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué me estoy obsesionando con esto? Y entonces ahí empezó mi verdadero viaje, que es trabajar la literatura española que tematiza la guerra de los Balcanes. Y me di cuenta que hay, bueno, yo dejé de leer estos textos porque ya es suficiente, en el 2019, que fue cuando terminé mi tesis. Y había como, bueno, unos cuantos más de 100 obras publicadas en España desde la guerra, es decir, desde el 1993 hasta el 2018, publicados sobre la guerra de los Balcanes, que lo hacía un corpus extrañamente amplio, sobre todo, bueno, sí España estuvo involucrada de alguna manera, pero bueno, digamos que quedaba lo suficientemente lejos como para que no fuese un tema central en la literatura española. Y dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y al final, cómo enfoqué mi tesis es pensar cómo lo que estaba haciendo España en ese momento, y creo que es, y lo sigo pensando, es utilizar el lenguaje de la guerra de Yugoslavia y las consecuencias de la guerra de Yugoslavia para hablar de un contexto político español. Es decir, en España, obviamente, siempre, pues, no sé cómo, ahora que no estoy centrada en el tema, no quiero decirlo, pero las cuestiones de los nacionalismos en España y el gobierno central en España siempre ha sido obviamente como muy punitivo contra los diferentes nacionalismos y una manera más de abordar el nacionalismo en España era compararlo con el peor caso, ¿no? Como the worst case scenario, que es lo que ocurrió en Yugoslavia. Entonces, de hecho, en prensa, en discursos políticos, la idea de la balcanización de España está presente. Es un término que se utilizó muchísimo para hablar del ambiente político en España. Entonces, quería un poco como analizar esta analogía que se estaba haciendo desde la literatura más mainstream, la literatura apoyada por las instituciones, de que ser nacionalista en España podía llegar a terminar como terminó en Yugoslavia, que por supuesto, spoiler alert de mi tesis, pues ni al caso, ¿no? Contextos completamente diferentes, nada que ver, salvo el lenguaje utilizado para hablar de la guerra en los Balcanes en España. Oye, está súper interesante. ¿Y tú ahora das clases que tienen que ver también con el tema de la justicia en el cine y la literatura? No sé si esto es solo en la literatura española o en general en la literatura en español. O sea, ¿tocas también América Latina? Pues es interesante, llevo pues, ya unos años, 6 años dando esta clase en John Jay College que se llama Temas de Justicia Transicional en el cine y la literatura latinoamericana en concreto. Di el equivalente en la literatura española, pero por razones obvias interesa muchísimo más al estudiantado de John Jay College o al estudiantado de Nueva York literatura latinoamericana que literatura española de España, ¿verdad? Entonces, sí doy este curso que la verdad es bien bonito, en el que abordamos las maneras en las que la literatura puede abordar el concepto de justicia. Entonces trabajamos textos que son, por ejemplo, cuando hablamos de las dictaduras de Argentina y Chile, trabajamos textos que están escritos justo en el momento, que son escritos unos años después o que son escritos muchos años después, y cómo el concepto de justicia evoluciona, qué papel tiene cada texto en cada momento diferente. Y bueno, también, y esto es algo que los estudiantes me dicen mucho, pues les ayuda a ellos que en concreto mis estudiantes de John Jay College son generalmente estudiantes segunda generación, les ayuda pues, a acercarse a textos de países hispanohablantes y les gusta mucho, la verdad les gusta mucho la clase. Y con estos temas me imagino que también, ¿no? Es como regresar al pasado de sus antepasados, no al pasado propio porque no les tocó, pero al de sus antepasados, ¿no? Sí, exacto.
Oye, Isabel Domínguez, pues yo te agradezco mucho, doctora, esta conversación para la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York. Ha sido un placer tenerte aquí y la verdad, ojalá que puedas estar con nosotros en estos días del 6 al 8, 6 al 9 de octubre, del Claro 6 que al sí. 9 de octubre, aquí, bueno, allá, para mí es allá, para ti es aquí, en la Exacto. ciudad de Nueva Sí, York. claro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Al contrario, gracias a ti y pues gracias a todos los que nos acompañaron en el cuarto conversatorio virtual rumbo a la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York. Ahora sí lo digo bien, que se va a llevar a cabo del 6 al 9 de octubre. Hasta pronto. Chao. Bye.